Los trabajadores de la viña. La mañana comenzó, como muchas otras mañanas. El mercado ya comenzaba a llenarse, mientras salía el sol. Los hombres estaban en pequeños grupos a los bordes de la plaza, algunos hablando en voz baja, otros simplemente observando el camino. Hay una cierta quietud que se posa sobre un lugar así, una espera que se vuelve más pesada cuanto más se prolonga. Llevó a su hermano allí temprano. Su hermano había estado buscando trabajo durante varios días, y la preocupación silenciosa en su voz la noche anterior fue suficiente para llevarlo al amanecer. Se quedaron entre los demás, escuchando pasos, observando si alguien buscaba contratar. Todos allí sabían lo que significaba ser ignorados. El tiempo se siente diferente cuando estás esperando ser elegido. Entonces un dueño de viña entró en el mercado. Se movía con propósito, observando a los hombres que esperaban. Cuando habló, fue directo, sin vacilar. Preguntó a los más cercanos si estaban dispuestos a trabajar en su viña ese día. Hubo un breve intercambio, una pregunta sobre el salario, un momento donde la expectativa se encontró con la oportunidad. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Mateo capítulo 20, versículo 2. Su hermano dio un paso adelante con los demás. Ya no había duda en él. Solo alivio. Solo gratitud. Un salario completo significaba provisión. Significaba pan en la mesa. Significaba que ese día al menos su familia no pasaría necesidad. Se volvió una vez antes de irse, su rostro más ligero que cuando llegaron, una alegría silenciosa ocupando el lugar donde antes había preocupación. El hombre permaneció en el mercado más tiempo de lo esperado, en parte porque no tenía prisa, y en parte porque se encontró observando. El mismo dueño regresó, no una vez sino otra vez y otra vez, al mediodía, por la tarde. Cada vez encontraba a otros todavía sin hacer nada. ¿Por qué habéis estado aquí ociosos todo el día? Mateo capítulo 20, versículo 6. Porque nadie nos ha contratado. La respuesta era siempre la misma, y cada vez los enviaba a su viña. Id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Mateo capítulo 20, versículo 4. Incluso al final del día, cuando el sol ya comenzaba a ponerse, y quedaban pocas horas, regresó una vez más y llamó a otros a ir. Parecía innecesario, casi excesivo. La mayoría habría seguido de largo en ese momento. ¿Qué podría ganar contratando obreros tan tarde? Pero este hombre no parecía medir las cosas de la misma manera. El día terminó, y pronto corrió la voz de que los obreros se reunían para recibir su pago. El hombre fue hacia allá, más por curiosidad que otra cosa. Su hermano estaría entre ellos, y quería ver cómo había ido el día. Se formaron en una fila, comenzando por los últimos. Eso por sí solo llamó su atención. Los que habían llegado a la última hora pasaron al frente, y cada uno recibió un denario, un salario completo. Un murmullo suave recorrió a los demás. Entonces los que habían trabajado más tiempo comenzaron a moverse, el cambio visible en su postura, en la forma en que se inclinaban ligeramente hacia adelante. La expectativa comenzó a crecer. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más. El mismo pensamiento surgió en él. Tenía sentido. Habían soportado el peso del día, el calor, las horas. Seguramente el Señor lo tendría en cuenta. Pero uno por uno, cada uno de ellos también recibió un denario. Y en el momento en que la moneda tocó sus manos, algo cambió. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor abrasador del día. Mateo capítulo 20, versículo 12. Las palabras salieron con dureza, pero no sin razón. Él podía sentir la inclinación a estar de acuerdo. No estaban equivocados respecto al esfuerzo. Habían hecho más. Miró hacia su hermano. Su hermano sostenía la moneda en su mano, girándola ligeramente bajo la luz que se desvanecía. La misma moneda que le habían prometido por la mañana. La misma que le había dado tanto alivio horas antes. Ahora había una tensión silenciosa en su rostro. No enojo abierto. Aún no, pero algo había cambiado. Como si intentara reconciliar lo prometido con lo que ahora esperaba. Esa mañana, había estado agradecido simplemente por ser elegido. Ahora estaba entre los que habían trabajado todo el día, sosteniendo el mismo salario que aquellos que solo habían trabajado una hora. El hombre no podía saber lo que su hermano pensaba, pero sí podía sentir lo que él mismo estaba sintiendo. La pregunta formándose: ¿es esto justo? El Señor les respondió: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario?
Mateo capítulo 20, versículo 13. Ninguna injusticia. El acuerdo había sido claro, el salario había sido dado, no se les había quitado nada. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es malo tu ojo, porque yo soy bueno? Mateo capítulo 20, versículo 15. Las palabras se asentaron entre ellos. Y algo en esa pregunta no se quedó solo con ellos. También lo alcanzó a él. Cuanto más tiempo permanecía allí, más comenzaba a ver algo que antes no había visto. Todos habían comenzado de la misma manera, de pie en el mercado, esperando sin ser escogidos. Su hermano no había empezado el día en la viña, ni tampoco los demás. Ninguno lo había hecho. Cada uno había sido invitado. Cada uno había sido llamado por decisión del Señor. La diferencia solo había sido cuándo. No por qué, no por valor, no por mérito, solo cuándo. Miró otra vez a los que habían llegado al final. Había algo en sus rostros que no coincidía con la atención de los demás. Gratitud y algo más, casi una duda silenciosa, como si aún intentaran entender por qué habían recibido por tan poco tiempo. Dos respuestas estaban lado a lado, resentimiento e indignidad, ambas mirando el mismo regalo. La fila comenzó a dispersarse, pero la pregunta no. Lo siguió, permaneció con él. Más tarde, mientras caminaba entre la gente, se encontró escuchando a Jesús una vez más. La gente se había reunido alrededor de él, algunos que lo habían seguido por un tiempo, otros que permanecían a cierta distancia, aún inseguros. Reconoció algunos rostros, hombres que habían caminado con él por más tiempo, otros que apenas comenzaban a escuchar, algunos ansiosos, algunos dudosos, algunos cansados de una manera que no venía de un solo día de trabajo. Entonces Jesús habló: «Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo capítulo 11, versículo 28. Todos, no algunos. No solo los que habían estado desde el principio, todos. Las palabras se asentaron sobre la multitud, pero no se quedaron allí. Volvieron a la viña, a la fila, a la pregunta, y de repente comenzó a ver. La invitación siempre había sido la misma, desde la primera hora hasta la última. Ven. El salario nunca fue el punto. El regalo era el Señor, la viña, la pertenencia, el descanso. Y fue dado, no ganado. Ya sea que alguien haya entrado temprano o tarde, que haya llevado la carga por años o apenas haya comenzado, la invitación no cambia. Y tampoco el regalo. Pensó en su hermano, agradecido en la mañana, luchando en la tarde, y comenzó a entender qué tan rápido la gratitud puede convertirse en comparación. Qué fácilmente comenzamos a medir lo que nunca fue destinado a medirse. Y qué silenciosamente olvidamos que una vez fuimos nosotros los que estábamos en el mercado, esperando ser escogidos. Al reflexionar sobre esta enseñanza hoy, tómate un momento para considerar dónde la comparación puede estar moldeando la forma en que vemos nuestro lugar en el reino. ¿Dónde hemos comenzado a medir nuestras vidas junto a las de otros, en lugar de recibir con gratitud lo que se nos ha dado? ¿Y dónde podría Jesús estar invitándonos a dejar tanto el resentimiento como la indignidad y simplemente responder a su llamado a venir? Si estás dispuesto, comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar juntos en este proceso.